somos parte de usted. En Cotopaxi TV siempre hay algo para compartir. Siempre hay algo para dar. Vamos a estar siempre en su corazón, porque la pasión no se puede apagar. Transmitimos las 24 horas. Cotopaxi TV, una buena señal.
la peluquería de Cotopaxi TV. Aquí hablamos de todo. Soy el peluquero de James Brown. Entonces, ¡que comience la fiesta! Mientras pasa la estrella fugaz, acopio en este deseo instantáneo montones de deseos hondos y prioritarios. Por ejemplo, que el dolor no me apague la rabia, que la alegría no desarme mi amor, que los asesinos del pueblo se traguen sus molares, caninos e incisivos y se muerdan juiciosamente el hígado, que los barrotes de la celda se vuelvan de azúcar o se curven de piedad, y mis hermanos puedan hacer de nuevo el amor y la revolución, que cuando enfrentemos el implacable espejo no maldigamos ni nos maldigamos, que los justos avancen aunque estén imperfectos y también heridos. Lo decía a su tiempo Mario Benedetti en 1973 en Hombre que mira al cielo. Y nosotros, para iniciar con esta semana, queremos saludar a nuestro invitado especial. En esta ocasión nos visita el señor Fernando Suárez, es gobernador de Cotopaxi. Con él vamos a dialogar sobre temas importantes y sobre todo de estos que también están dentro de la cotidianidad, que nos hacen tanto bien. Comentábamos antes de empezar el programa cuántas veces nosotros hemos ido a la peluquería, quizás cuando niños teníamos el temor quizás de ese roce tan profano, quiero decir, del asunto de la navaja o tal vez las máquinas que eran a mano y que nos hacían tortuosas asistencias por parte del peluquero. ¿Cuántas veces asistía a la peluquería? ¿Cuántas veces le llevaba a su padre a lo mejor o su madre a que nos veamos bien? Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches a los ciudadanos y ciudadanas que nos miran a través de Cotopaxi TV. Bueno, en realidad yo recuerdo que mi padre, si trabajaba fuera de la Tacunga, él venía cada 15 o cada 3 semanas y era religiosamente cada 15 o 3 semanas donde el maestro que hasta ahora vive, el maestro Pinganillo, en esa época tenía la peluquería donde ahora quedan los cajeros del Banco del Pichincha, en la Padre Salcedo, en la parte de la Padre Salcedo. Entonces él tenía ahí una peluquería, o no recuerdo si al lado, en la casa de los señores Ansur. Y era, si venía cada 15 días, religiosamente me llevaba a la peluquería. Entonces yo recuerdo eso con mucho cariño porque era una peluquería muy bien presentada, además de ese espacio en donde los latacungueños iban a comentar de todos los temas, especialmente creo que los políticos, y se reunían realmente los amigos ahí con el señor maestro Pinganillo que hasta ahora vive, y claro, se hacían la barba, se cortaban el cabello, muy grato realmente esos recuerdos. Y ahorita que me pregunta usted eso de la peluquería, recuerdo un pasaje de un libro de Miguel Itín, de García Márquez, de Miguel Itín, Clandestino en Chile. Y cuando Miguel Itín regresa, obviamente clandestino a Chile, dos cosas que recuerdo de este libro que me gustan mucho, es de que él se acuerda y se le viene a la memoria una canción de Pablo Milanés, de Yo pisaré las calles nuevamente, de lo que fue Santiago. Y él buscaba, porque regresaba después del exilio, décadas que había estado fuera de Santiago, una peluquería, pero una peluquería que no diga unisex, dice Miguel Itín, sino una peluquería como la que estuvimos acostumbrados, de lo que estaban acostumbrados en esa época, en donde no se decía unisex, sino una peluquería, una sociedad machista de hombres, pues, ¿no? Pero digamos para tradicional, hombres. más allá de irnos a esta cuestión de género, ¿no? Porque si bien es cierto, todos los pueblos o todas las ciudades han constituido estos espacios donde se desarrolla precisamente estos comentarios, estos análisis, o lo que podrían denominarse ahora unos sesudos y acertados comentarios acerca de la coyuntura, acerca de lo que pasa en nuestra ciudad. Y pues lógicamente la peluquería era este espacio oportuno, donde uno quizás no tenía la oportunidad
adquirir el semanario, la revista mensual o lo que sea, pero quizás eso lo hacíamos a breves rasgos mientras nos acicalaban, mientras nos ponían pues guapos o nos ponían en firme con nuestros cabellos, pues precisamente uno se iba actualizando de estas cosas. Esto ya no ocurre, aparentemente. Yo digo desafortunadamente porque la vida era más sosegada, teníamos más tiempo para conversar, para ser amigos. Y claro, el peluquero de la ciudad yo creo que era una de las personas más enteradas de lo que sucedía no solo a nivel nacional, sino en su contexto, en la ciudad, en su pueblo, porque es donde confluían a conversar, a dialogar, inclusive a hacer chistes. Entonces ya no vemos ahora realmente la situación del trabajo, la situación de toda esta vorágine que nos ha abstraído de muchas cosas buenas que sucedían antes. El ritmo ahora es frenético. Antes siempre recordamos, siempre ha tenido el día 24 horas, pero realmente ahora pasa con mucho más vértigo. No tenemos tiempo de hacer esas cosas simples de la vida, como irnos a la peluquería y quedarnos un buen rato comentando sobre el deporte, política, o yo no sé, el último libro que se ha leído. ¿El hombre público puede todavía darse esos privilegios? Digo porque quizás, a lo mejor, bueno, sin desmerecer de que por el hecho de ser un hombre público y ahora ya debe participar de otras cosas, y no es que eso le aleja un poco sobre la cotidianidad de una persona común y corriente de a pie, que tampoco deja de ser un actor político dentro de una sociedad. Bueno, yo en lo personal procuro no dejar esas prácticas. Tengo una señora ahora que siempre, bueno, ya me queda poco cabello, que digo, cada vez que vengo se demora menos, les he decir. Y debería mejor usted pagarme por... Entonces, claro, en realidad, sí, son esas cosas que... Frei Beto dice algo fundamental. Dice, persona que se divorcia de la relación con el pueblo pierde la perspectiva. Yo procuro ser y seguiré siendo un caminante de las calles de mi querida Latacunga, especialmente porque yo tengo contacto con la gente, converso con esta señora, converso cuando voy a mercar con mi esposa, después no tengo auto, subo a un taxi, sigo conversando, le pregunto sobre varios temas a los taxistas, a la peluquera. Entonces eso yo creo que es una buena práctica porque definitivamente uno puede leer los análisis, puede leer los resúmenes que se puede hacer de tal o cual problema. Pedidos, por ejemplo, ahí en la gobernación a los compañeros que colaboran. A los analistas, a los técnicos. A los analistas y técnicos, pero hay un análisis que creo que es fundamental, que es hecho desde la sabiduría del pueblo, desde esa sabiduría que muchas veces no ha cruzado por ninguna universidad, muchas veces ni por el colegio, pero tiene esa sabiduría que le dan los años de haber realmente acumulado tantas experiencias y que muchas veces en una simple frase, en un simple refrán, está acumulado miles de años de eso que la humanidad ha experimentado. Entonces, cuando yo escucho un refrán, yo siempre relaciono, digo, ¿cuántos cientos de años están acumulados, sintetizados en una frase? ¿No es cierto? Entonces, procuro siempre yo estar realmente, y camino mucho, me gusta, me encanta. Es más, yo considero de que el acarro nos separa muchas veces de la ciudad, de la ciudadanía, y uno pierde realmente la relación, ¿no? De movilidad, de esto de la hora pico, quizás del estrés, del claxon, del ruido y un montón de cosas que a lo mejor el auto también nos divorcia de esa común empatía con la realidad, con la cotidianidad. Claro, y yo cuando vino la ministra Karina Vance hace unos meses acá y se hizo un ensayo, digamos así, de ir al trabajo en bicicleta, creo que fue algo realmente precioso. Yo recordaba, hace unos 2 años o 3 años leí un artículo de un alcalde en Suiza. Él todos los días viernes, me imagino que en verano, en primavera, en otoño, cuando las condiciones son buenas, todos los días viernes, absolutamente todos los empleados del municipio en bicicleta, todos, desde el alcalde. Entonces, yo digo, no solo es el hecho de que uno contribuye realmente a no contaminar el planeta en forma concreta, ¿no?
cuántos miles de toneladas de monóxido de carbono que se evitan de emanar con un día de que salgan cientos de autos de la circulación. Si no es ese hecho, para mí, yo digo, también fundamental, de que cuando están en esos cargos de gobernador, de alcaldes, de prefectos, de presidentes, la ciudadanía acá, la gente todavía, el pueblo ecuatoriano, todavía los ve como algo especial, algo inalcanzable, siempre están en auto, con guardia y toda esa situación. Yo procuro... Es como el canon del político moderno, contemporáneo, mucho menos ahora, que debe tener elementos electrónicos, cuentas de redes sociales, es decir, involucrarse de cierta forma a eso, pero ese ejercicio sigue siendo oportuno, es decir, no hay que dejar de lado la parte proxémica tan cercana, es decir, el ir a calle, el conversar con la gente de a pie, para que no sea tan inalcanzable el concepto de decir de que el hombre público o el político propiamente dicho, o el gobernante, o en este caso, pues es un humano común y corriente como nosotros. Hay algo que este gobierno, el presidente Rafael Correa Delgado, lo ha llevado a una práctica común. La semana anterior estuvo en Tizaleo, un cantón de Tungurahua que en su vida habrá recibido 2 ministros juntos, o un ministro siquiera. Estuvieron todo el gabinete. ¿Qué le significa eso al pueblo? ¿Cómo lo entiende? La cercanía de las lecturas que uno puede tener de territorio, que son las más cercanas a la verdad. Eso es lo fundamental. Ahí el día viernes el gabinete se lo realiza, tiene una dinámica cerrada, obviamente analizan temas concretos que ya son preestablecidos, pero el día sábado, en donde se realiza el gabinete, en este caso Tizaleo, por ejemplo, están todos los ministros, las ministras, y tienen la oportunidad, absolutamente todos los ciudadanos y ciudadanas, no solo del sector, de ir a poner una denuncia o a felicitar o a decir tal o cual criterio sobre algo que esté bien o esté mal. Entonces es fundamental, yo digo, la alimentación que se da directamente del actor, del ciudadano, del de a pie, del que a lo mejor no sabe todavía ni escribir muy bien, pero le puede decir, ¿sabe qué? En mi parroquia falta esto, ¿qué puedo hacer, señor ministro, señora ministra? O en tal oficina está sucediendo esto. Entonces, todo eso se recoge y se sistematiza y se responde. Es lo fundamental. Ninguna carta, ningún pedido que se lo hace al señor presidente de la República queda sin respuesta. Puede ser muchas veces una cosa que no está dentro de las competencias, que le piden, yo no sé, una cancha de fútbol, por ejemplo, y dicen, diríjase al Ministerio del Deporte. Y el ministro obviamente responderá a decir, no es factible, sí es factible, pero lo fundamental de esto, ¿por qué la alta popularidad del presidente? Porque él sigue espontáneamente bailando con la gente. Él, una persona a la larga muy sencilla, muy humana, profundamente humana. Eso es lo que le ha permitido tener una altísima popularidad hasta ahora. Yo creo que el error del político, el error del funcionario, de los altos cargos, de los altos rangos, es precisamente subirse a un púlpito y creer que desde ese púlpito puede dirigir todo y muchas veces dejarse enclaustrar en un grupo de gente que lo único que le hacen es alabarle o decirle que todo está bien. Pero uno puede ir muchas veces, yo aquí en la gobernación he ido a La Maná, por ejemplo. He estado en Chipiamburgo, he estado en las colonias y tengo una experiencia que lo he repetido varias veces. Para mí, que me marcó parte de este ejercicio y me ha marcado en mi práctica cotidiana en la gobernación. Éramos unas 200 o 300 personas reunidas por una carretera en la colonia. Y me decían, gobernador, necesitamos la carretera, gobernador, queremos realmente la carretera. Fuimos en esa época con el director Marco Amaya, y yo le expliqué que esa carretera que se había iniciado es competencia del GAT provincial. Y claro, yo siempre he dicho la verdad cueste lo que cueste. Y había una persona, un montubio, de unos 75, 80 años, le calculo, alto, espigado, y me quedaba viendo, me quedaba viendo fijamente. Yo dije aquí, porque claro, la gente que espera que diga el gobernador, primera vez que viene un gobernador acá, una autoridad acá, espera, y tenemos ese concepto todavía de que el gobernador puede solucionar todos los problemas, incluido estos que ya tiene competencias clarísimas. Y claro,
les dije, esto se trata de estas competencias, yo no puedo hacerlo esto y tal, y hablamos de eso, pero con toda la franqueza del caso. Y este señor me dio una lección de vida para mí. Se acercó a mí y, claro, señor gobernador, gracias. Gracias por no mentirnos. Gracias por decirnos la verdad. Entonces, así tiene que ser. Es que esa transparencia tiene que ser tan cotidiana, tan común. Yo me he quedado pensando en dos cosas mientras le escucho hablar, señor Suárez. En el asunto puntual de, por ejemplo, un vivo referente, si es que cabe el término, a nivel geopolítico, presidente Mujica, específicamente. Su austerismo, su posición inclusive en actos evidentemente oficiales, de alta etiqueta, de protocolos y tantas cosas, él siempre busca en el referente de la humildad y su sencillez un paso más adelante que se llama sabiduría. Y yo le llamo sabiduría del ejercicio público. Así es. Porque eso le ha permitido a él, más allá de eso, más allá de la popularidad, que puede darnos un margen estadístico, lo que sea, la aceptación de que el político también es un ser humano. Mujica dice, yo vivo en mi chacra, ¿no? Exacto. Y recuerdo, leía hace unos meses atrás una anécdota que cuando salieron ya de la cárcel los Tupamaros, Pepe Mujica también, y claro, obviamente ellos dijeron no más a las armas, vamos a la cuestión electoral, y ganaron. Y entre ellos como diputado Pepe Mujica. Y claro, el día de la inauguración del Congreso en Uruguay, en Montevideo, todo el mundo llegaba en su carro y todo estacionamiento en el Congreso, y llega Pepe Mujica en su motoneta. Y claro, el policía le dice, alto, y le estaciona a él y dice, no se puede quedar. El policía le increpa y le dice, no se puede quedar. Le dice, sí puedo. Le estaciona, le dice, ¿pero qué tiempo se va a quedar? Yo creo que unos 5 años. O sea, claro. Aparte de sabio, las respuestas de una gente que realmente, no solo por los años, sino por todo lo que ese acumulado de experiencias de Pepe Mujica le hace ser un hombre, yo digo, no sé si es una exageración, pero yo creo que con el ejemplo que él ha dado, con sus discursos, no llenos de frases, no llenos muchas veces de cifras, sino sabios como solo, yo digo muchas veces, los años nos pueden dar. Usted ve el discurso de Pepe Mujica en Río, más 20 fue que fue, yo creo que batió los récords de lecturas en todo el orbe, ¿no? Entonces, eso es lo bueno, es como cuando usted leía a Mario Benedetti, se me viene ahorita. Yo siempre he dicho, ¿por qué en las entrevistas a los candidatos, en vez de preguntarles lo que es obvio, que cualquier candidato, si usted le pregunta al candidato, va a solucionar el plan maestro del alcantarillado de la Tacunga? Pero claro, obviamente es su obligación. Pero por supuesto. Es lo lógico, ¿no? Yo digo, ¿por qué no le preguntamos? ¿Cómo? Exacto. La pregunta sería, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Y después de que conteste, decirle, bueno, ha leído por lo menos un poema y recíteme un poema. O sea, no solo es la obra pública, no solo es la obra material, hay algo fundamental que nosotros como gobierno y la Revolución Ciudadana lo conceptúa, el buen vivir. El buen vivir es esto, por ejemplo, que tengamos una entrevista amena. El buen vivir es que podamos nosotros no solo tener el puente, no solo tener la carretera, la escuela del Muineño, los hospitales. El buen vivir es realmente mucho más allá, es lo espiritual. Lo espiritual. La subjetividad ante todo. Cuando yo recuerdo de Mario Benedetti, en el libro del Inventario 1 decía, tus manos son mis caricias, mis acordes cotidianos, te quiero porque tu mano trabajan por las justicias, y te quiero porque sos mi amor, mi cómplice, y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Digo, nosotros nos formamos. Nos halaga también saber que existan personas o políticos que, como dice Cabral, o sea, alguien que lee poesía no puede ser una mala persona, ¿no? En todo caso, alguien que declama poesía que tal vez puede ser nuestra o no puede ser nuestra, no puede ser una mala persona o no puede ser un mal político. Pero el político ha sido casi satanizado, ha tenido respuestas de la democracia o en la democracia a veces muy fuertes, unos sacudones muy evidentes.
¿Han existido este tipo de cosas, de circunstancias en la vida cotidiana, en este caso, del político, del hombre público, Fernando Suárez? Hasta ahora, yo diría, por fortuna, no he visto, por ejemplo, en la última campaña aquí en Latacunga, especialmente a través de las redes sociales, que no visito mucho, no soy muy amigo de eso, un ataque a mansalva, por ejemplo, a Rodrigo Espín, candidato que estuvo candidato a alcalde. Para mí es vergonzoso, porque eso es lo que buscaba la partidocracia, envilecer a la práctica política. Y obviamente la mayoría de la juventud se abstrae de participar en esto que es muy noble. La política es una cuestión noble. Quien envilece son los seres humanos. Claro, se dice, son los seres humanos los que envilecen esta práctica. Entonces yo he visto en esta última campaña, a través de los medios, digamos, de comunicación y especialmente de las redes sociales, un ataque inmisericordia. Yo digo, y perdón que hable en primera persona, cuando yo junto a Lalo Freire, a Ramiro Vela, a Luis Salazar, a los compañeros que formamos un colectivo, hicimos una denuncia contra las prácticas del doctor César Humajinga Huamán, lo hicimos con todo el respeto, y yo firmé y puse mi número de cédula, no era un pasquín, puse un número y Lalo firmó también y puso su nombre completo y número de cédula, y denunciamos todo lo del nepotismo que después dio la poste con que ingrese la Contraloría y toda la situación. Ahora, en las redes sociales se ponen un nombre ficticio y se ponen Latacunga cabreados, Latacunga tal, o sea, son los defensores de Latacunga. Pero ¿por qué nosotros seguir esperanzándonos en que se puede esperar del anonimato, o en este caso de estas prácticas, un sentido de decencia? Porque uno tiene que exigir dignidad. No estamos a favor ni en contra en este caso, del candidato o en este caso de la persona pública que es el alcalde Espín, a su debido tiempo candidato a la reelección. Pero, ¿cuáles son las oportunidades que se deben tener? Es decir, ¿qué se debe hacer para llevar pues una campaña justa, democrática, tolerable, de propuestas y limpia? Es que yo creo que la denuncia, y nosotros reclamamos como gobierno la participación y organización ciudadana. O sea, tiene que ser mucho más, yo digo, de llegar inclusive a tener una participación de la ciudadanía de tal manera que sepa que está garantizado también su derecho al reclamo, pero su derecho al reclamo sustentado, argumentado, porque mañana, a mí, por fortuna hasta ahora, no he tenido ese ataque en las redes sociales. En la mañana me pueden hacer un dios, y a las 6 de la tarde el peor de los villanos, a través de las redes sociales. Yo creo que eso, como sociedad, no se debe practicar. O sea, si yo tengo que hacer una denuncia contra cualquier funcionario del rango que sea, si yo tengo los papeles, tengo los documentos, es mi obligación como ciudadano o como ciudadana en los organismos respectivos de entregarlo, porque si no soy cómplice. ¿Cuál es el aporte que se hace a través de las redes sociales? Causar un daño. ¿Y cuál es el efecto real de beneficio a la sociedad? Ninguno, ninguno. ¿Por qué? Porque queda la duda, pues. Todos tenemos un derecho a la legítima defensa, ¿verdad? O a un debido proceso. Entonces queda la duda. ¿Cuál es la verdadera dimensión de hacerlo a través de las redes? Mañana pueden decir Miguel Ángel Rengifo es tal cosa, pero si lo hacen sustentadamente, o Fernando Suárez sustentadamente en los organismos, realmente yo creo que no solo están haciendo un aporte a la ciudadanía, sino que no están siendo cómplices de todo lo que se quiera denunciar. Entonces, por eso yo digo, y siempre me he referido, y yo soy enemigo en el buen sentido de la palabra, cuando escucho, a veces tengo tiempo, la televisión, veo la televisión o escucho la radio, que llaman a denunciar que la inseguridad en tal barrio, por ejemplo, y denuncian la inseguridad, y resulta que cuando nosotros hacemos un acercamiento con el gestor de seguridad ciudadana, Yuri Yerovi, no asisten ni a las reuniones. ¿En qué contribuye eso? Falta absolutamente. De compromiso. Claro, es una falta de compromiso. Por eso yo digo que ahora vemos nosotros, las redes sociales tienen un efecto letal.
letal contra el honor de las personas. Por eso deben ser tratadas, yo digo, con toda seriedad. Y con todo, Tino. Vamos a seguir conversando de esto más adelante. Estamos con el señor gobernador de Cotopaxi, Fernando Suárez, hablando de estos temas que de seguro son muy importantes y muy interesantes para la colectividad. Hacemos una pausa y volvemos. Hagamos una reflexión, pensemos por un momento cuánto es lo suficiente que necesitamos para vivir bien. Hammer, un Porsche 911. Amor, sexo, pasión y estado. Embarazarme otra vez. ¿Cuánto es lo suficiente para vivir bien? Si tú te sientes feliz, eso vas a transmitir felicidad. El buen corazón para todo. Vivir en armonía. El amor por la familia. Que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás, que todo alcance para todos y que a nadie le falte nada. ¿Qué te puedo yo decir del buen vivir? Descubre la magia que está en tu piel con Distribuidora Susi. La ropa interior que cautiva y seduce con la máxima comodidad. Lencería en las marcas más reconocidas. Bodys. Ropa de bebé. Pijamas. Ternos de baño y más. En variados modelos y a los precios más convenientes. Distribuidora Susi. Nuestro mundo es la ropa interior. Estamos nosotros de vuelta para seguir conversando amenamente sobre este tema importante que nos hace tanto bien, y es que la gestión pública también no solo es el gesto de la burocracia, es decir, de estar sentado detrás de un escritorio despachando documentación o sumillando documentación, o a lo mejor haciendo otras actividades como designar o asignar ciertas cosas que son muy pendientes y muy puntuales. Para ir un poco al grano, sobre esta cuestión que nos pasa y que ha sido calificado como muy sensible, y lógicamente yo he tenido un comentario muy trascendental, quiero decirlo. El Centro de Rehabilitación Penitenciaria Regional Cotopaxi ya está, de cierta forma, aparentemente en funciones o casi en funciones, pero el reto es para la sociedad latacungueña y de la región, lógicamente, el asumir esa propuesta. Lógicamente nos resulta descabellado, lo hemos dicho en este programa con antelación, de que destruir o dinamitar, entre comillas, sería una cuestión traída de los cabellos. ¿Cuál es el asunto que debe asumir en este caso el ciudadano común, el político, las personas que están dentro de la gestión pública, sobre este tema que nos da dos lecturas: la seguridad ciudadana y sobre todo el poder tener este centro de rehabilitación social penitenciario de Cotopaxi? ¿Cómo debemos hacerlo? Bueno, y es fundamental. El señor presidente ha hablado en varias ocasiones sobre este tema
Lo dicho, yo me eduqué en Estados Unidos, en una ciudad en donde la universidad quedaba de forma contigua, digamos, a una penitenciaría, ¿verdad? Primero eso. Y bueno, no porque lo diga el señor presidente, sino yo creo que muchas personas que han viajado al extranjero, ecuatorianos y ecuatorianas, y uno de ellos, un taxista precisamente el día domingo, me decía, señor gobernador, y conversábamos sobre esto. ¿Sabe que yo fui migrante? Dice, estuve en España, y yo vivía al frente de la penitenciaría. Y claro, era gracioso, dice, porque yo hacía de paparazzis, porque cuando les cogían a famosos, y era, claro, toda una parafernalia ahí de cámaras y periodistas, y yo también me unía, dice, a tomar las fotos. Pero nunca sucedió nada. Yo digo, tiene una explicación o varias explicaciones esto. Obviamente, la mayoría, o por decir, sí, la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos tienen la imagen del penal García Moreno, tienen la imagen del penal de la cárcel de Guayaquil. Y obviamente eso es lo que está dentro de la retina, de la memoria de la ciudadanía. Nosotros no podemos esperar que el gobierno, de manera responsable, que es otra cosa que tenemos que destacar, ha tomado un tema que para todos los otros gobiernos, antes del presidente Rafael Correa, antes de la Revolución Ciudadana, se hicieron la vista a un lado, miraron al frente, al costado, donde sea, pero dijeron, bueno, que siga el hacinamiento, que no exista verdadera rehabilitación, y bueno, ya acabaré el periodo, y que siga, ojalá el otro tome en cuenta o no. No, o sea, ¿cómo un presidente, un gobierno responsable, da una respuesta a un problema heredado? Si es impopular cualquier medida de este tipo. Ahí está la responsabilidad, o sea, no el cálculo únicamente político, es decir, esto me puede quitar votitos, ¿no es cierto? Ahí está, yo digo, el tema... Señor Suárez, se ha evidenciado eso y bueno, casi con atino o desatino, ha sabido reconocerlo justamente el presidente Correa en varias de sus participaciones, en la sabatina específicamente, pero él ha dicho, más allá de eso, está en el hecho de poder asumir y enfrentar lo que está sucediendo específicamente, lo generaliza, lo puntualizo. Él no cita específicamente la Tacunga, sino Cotopaxi, y él da esos resultados obtenidos ya luego de este proceso de elecciones. Pero no es ese pretexto, porque más allá de ese pretexto tengo yo la consulta de cuáles son las actitudes de emplear un proyecto integral que nos permita tener una cárcel o un centro, perdón, de privación de la libertad regional Cotopaxi en perfecto funcionamiento, es decir, que no tengan esos esbirros de decir que les falta agua, que les falta alcantarillado, que les falta esas cosas que lógicamente se especulan y que dentro del imaginario colectivo, pues lógicamente empiezan a mermar como algo nocivo. Ya. Primero, yo solo para cerrar la idea anterior, era impostergable realmente la construcción de los centros de rehabilitación social. Es un nuevo modelo, o sea, el hecho no es solo la obra física, es un nuevo modelo, ahora sí, de una verdadera y auténtica rehabilitación, ¿verdad? Entonces, el gobierno responsablemente ha dicho, vamos a construir y vamos a implementar este modelo, porque llevado a términos económicos es más rentable para el Estado, para el gobierno, que una persona privada de la libertad se reinserte en la familia, se reinserte en la sociedad, que no salga a los 3, 4 años de acuerdo al delito, vuelva a delinquir, tenemos que nosotros 4 años más que darle, o 5, 6 años más, darle que comer y todo eso, y vuelva a delinquir y así, hasta que envejeció, quizá murió ahí dentro de la prisión. ¿Cuál es el hecho fundamental? Que acá se ha llevado de la manera más responsable y transparente a la prensa, a toda la prensa local. Pudo hacer las tomas, pudo ver las instalaciones por dentro, y antes fueron acá, a eso sí, a un depósito de seres humanos que es la cárcel de aquí de la Tacunga, como es las cárceles que heredamos de los gobiernos anteriores, ¿verdad? Y universidades del delito. Entonces, pudieron hacer las tomas que quisieron, vieron que cada celda tiene su baño, cada celda tiene su lavabo,
hay duchas, no como las que ahora hay en la mayoría de las cárceles, sino realmente duchas bien hechas y todo eso, que puedan realmente de forma con dignidad ser tratadas las personas que están privadas de la libertad. Pero obviamente alguien dijo que no, que era peor, que ni sé qué, pero no es así. Ahora a todas las personas privadas de la libertad se les da un uniforme. ¿Por qué? Porque en los centros carcelarios antiguos había privilegiados, ¿verdad? Usted creo que en la peluquería habrá escuchado a los caporales, ¿no es cierto? Desde luego. Espero que no haya sido víctima de uno de estos caporales, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con ellos? Eran los dueños de su espacio, de su celda, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué eran? A ellos les pagaban, inclusive las familias, para ver si tenían una litera por ahí o si no al piso. Todas esas cuestiones de corrupción le permitían ingresar droga, ingresar alcohol, todo lo que realmente desfiguraba lo que era un centro de detención, una cárcel, ¿verdad? Ahora no pueden ingresar droga, no pueden ingresar alcohol, no pueden ingresar absolutamente nada que no sea la persona que va a visitar. Entra sin nada. Pero eso, ¿qué nos permite? ¿No es cierto? Yo creo que pensar una verdadera rehabilitación, que incluso hay testimonios de madres y padres de familias que dicen, y créame Miguel Ángel, a los años que han venido a visitar desde aquí en el centro de detención provisional, en el CDC acá en La Tacunga, a los años que a mi hijo le veo sobrio, sin drogas, ¿sí? Sin drogas, así, han dicho y gracias, han agradecido, pero obviamente hay ciertas expresiones de ciertas familias, también de PPLs, que dicen mejor estaban allá, porque obviamente también podían ingresar alcohol o yo que sé, algunas otras cosas, estupefacientes, pero no es como se trata de hacer aparecer. Es un edificio moderno, es un edificio que cuenta primero con una planta de tratamiento de agua. Ahí precisamente a través de la CENAGUA, el ingeniero Luis Salazar, él fue quien dio las autorizaciones para perforar 2 pozos que están abasteciendo de agua, y hay una planta de tratamiento de ese agua. El agua que consumen ahí es mejor que la que consumimos aquí en La Tacunga, porque es una planta de tratamiento moderna, y todos los residuos, hay una planta también de tratamiento de residuos. El agua que va al río Pumacunchi es apta inclusive para regar en el campo y todo eso. Lo que no tiene La Tacunga tiene el centro de rehabilitación, por eso es del alto costo también. Ahora, una cosa que me preocupa muchísimo a mí es sobre el asunto de cómo va a funcionar o quién va a asumir la administración del Centro de Privación de Libertad Regional Cotopaxi. Porque estamos hablando de un ente regional y eso lógicamente, ¿cuál asume las competencias? ¿Se tomará como prioridad Cotopaxi o en este caso La Tacunga? Porque se ha dicho, van a haber plazas de trabajo y de empleo para muchas familias que, por ejemplo, en el tema de alimentación, son una población sumamente importantísima que va a demandar, que va a requerir, lógicamente, de productos de consumo humano. Pero ¿quiénes van a ser los administradores y quiénes o cómo va a ser el proceso, lógicamente, para que, en este caso, los ciudadanos latacungueños, los campesinos latacungueños o cotopaxenses evidentemente tengan prioridad 1 para poder acceder a esto? Bueno, en eso obviamente lo tiene que determinar el Ministerio de Justicia, quién sea el administrador o administradora del CRC, como siempre digo el CRC por los comités de la Revolución Ciudadana. Entonces, siempre, o sea, ahí lo va a definir el Ministerio de Justicia. ¿Quién va a ser? Debería tener, imagino, alguna propuesta para que nosotros hemos dicho la provincia sea... nosotros hemos dicho que no solo la administración, y en eso también hay que hacer un poquito de historia. Ahí trabajaron y siguen trabajando de 800 a 1000 personas directamente en la construcción. Trabajaron. Y en algunas ocasiones el Consorcio Patria nos informaba que llegaban a 1200 de acuerdo a la obra que tenían que realizar, al trabajo concreto, ¿verdad? Esos son los beneficios directos que se ha tenido. El día de mañana tenemos una reunión con el director encargado del centro de rehabilitación, más la persona que está haciendo el catering, que está dando el catering, la comida, que es otra mentira que se dijo, que pobrecitos, la comida. El día que fuimos con los comunicadores, con los periodistas de acá a visitar el centro de rehabilitación, se les sirvió a ellos también, a los que deseaban obviamente un arroz
con estofado de carne sabroso, o sea, tienen un chef, porque no es el hecho que están privados de la libertad, han perdido todos sus derechos, se les da comida que tiene, se nos has dicho, si vamos a entrar a una rehabilitación, tiene que tener carbohidratos, toda una cuestión balanceada, porque el síndrome de abstinencia de las personas que consumían droga es tenaz, y entonces hay ahí que no había médicos, las 24 horas, ahí están doctores, doctoras, médicos, enfermeras de la Dirección Provincial de Salud que están atendiendo. Todo eso, yo digo, es la respuesta que ha dado el gobierno de manera responsable para que primero, en este caso, las personas privadas de la libertad puedan tener la mejor de las detenciones posibles, ¿verdad? Entonces, todo eso con las visitas que hicieron los medios de comunicación, más la visita que hicieron los medios de comunicación nacional, que eso ya es decir bastante, que ellos no hayan hablado mal de este hecho, yo digo ya es realmente posicionar. Pero lo que usted decía, hoy había un editorial, un comentario en la Gaceta, en el diario La Gaceta, no recuerdo de quién era, pero decía, tenemos la cárcel, algo así, ¿y ahora qué? Y era bastante positivo, muy positivo, y lo que usted decía, el día de mañana tenemos una reunión con los productores de papa, con los productores de carne y también con los productores de hortalizas de Tuacazo y todo eso. Ya, vamos nosotros a realmente hacer el enlace para que puedan ser ellos los que provean, ¿verdad? Aquí hemos hablado, digo, el problema es también que cada quien quiere el negocio para solito, ¿no? Asóciense a base de la economía popular y solidaria, es a ellos que queremos favorecer con esto, que no sea solo una empresa. Y a pesar que fuera una empresa, ahí deben trabajar cientos de personas para proveerles, yo qué sé, de pan, decenas de personas. Pero qué mejor si se asocian y pueden hacer una propuesta para vender los huevos, ¿verdad? Entonces, esos son los beneficios concretos. Cárnicos, un sinnúmero de cosas. Hoy vino una asociación de la Virgen del Quinche, de unas vendedoras ambulantes que se han organizado y que están afuera desorganizadamente, desafortunadamente, a pedir que les dé la autorización. Yo le decía, yo no tengo, sino el uso del suelo le da el señor alcalde, diríjase allá. Entonces, los beneficios concretos, directos, yo creo que aquí nosotros estamos impulsando para que se note una dinámica de la economía aquí en Latacunga, en Saquicilí y ojalá en Cotopaxi. Ahora, nos parece muy interesante esta propuesta y sobre todo dilucidar y hablar con las cosas concretas, porque luego se va a tergiversar un poco más, o más quizás, sobre eso que necesitan con urgencia las respuestas. Como se ha dicho, la cárcel está. Ahora, retractarse sería pues negativo. Mucho más el hecho de poder tener también una actitud frente a esto como ciudadanos comunes, porque no podemos decir de que estamos alejados a kilómetros geográficamente, porque eso va a incidir también dentro de la percepción y dentro de lo que significa la seguridad en nuestra ciudad. Se dice que se tiene cuadros estadísticos que inclusive denotan que ha disminuido los índices de delincuencia común. Así es. Yo digo, y recuerdo, ante todo, la verdad, o sea, por eso yo siempre he hecho un llamado. Tratemos los temas, y este tema mucho más con toda la responsabilidad del caso, porque a través de las redes sociales usted puede generar una psicosis colectiva. La primera semana ya rayaban inclusive en cuestiones inauditas, irresponsables. Una radio local decía que 6 presos se han fugado y están en la Cooperativa Nacional Saquicilí. Así, por Dios, o sea, llegan a ese nivel entonces de desinformación. Y la ciudadanía, obviamente, se alarma. La cárcel que tenemos aquí en el centro de la ciudad. Yo digo, ¿cuántos delitos se han llevado a cabo alrededor de la cárcel? Yo creo que ninguno. Me atrevería a decir que ninguno. Yo preguntaba a un familiar que vive en el Inca, en la cárcel de mujeres, ¿cuántos delitos? ¿Cómo es el barrio? Y dice, no, aquí no pasa nada. O sea, no es el hecho. Además, otra falsedad y otra, yo digo, injusticia también, y a lo mejor las personas que me están viendo van a decir, ¿qué le pasa a este gobernador? Creemos que el 100% de las personas privadas de la libertad son asesinos, son violadores, y no es así. La mayoría son por mulas del narcotráfico.
la mayoría, y hay una gran cantidad también de personas privadas de la libertad, que son porque atropellaron, falleció la persona y están pagando sus penas ahí. Yo escuché, mejor dicho, no escuché. Hace 15 días estuve yo ahí el día sábado y vi a 2 amigos ahí, yendo a visitar, y digo, ¿qué haces aquí? ¿Estás saliendo o estás entrando? Bromeábamos un poco. Me dice, no, mi esposa fue a visitar al hermano, y no quiero decir el nombre, pero es de una de las familias más prestantes de aquí de la Tacunga, y no son delincuentes, pero tenemos esa imagen, ¿no? Y claro, dicen, es que las familias que van a venir toditos son delincuentes, por Dios. O sea, no es así. ¿Cómo evitar esa generalidad? A propósito de que, bueno, en honor al tiempo también quisiéramos abordar 2 cosas más, específicamente en el asunto de poder pensar ya en una forma integral ante este reto que tiene la ciudadanía, en asumir esta responsabilidad social que es precisamente contar con un centro de privados de la libertad. En este caso, el asunto de la seguridad con lo relativo a emergencias específicamente. ¿Cómo hacemos que se descentralice, puesto de que el EQ 911 está administrado desde la ciudad de Ambato específicamente? ¿Cómo podemos hacer para que, porque se ha hablado de un incremento, de un mini proyecto, se dice, de un incremento de 50 cámaras de seguridad que van a estar estratégicamente ubicadas en los alrededores, imagino, o en el acceso de lo que significa este centro de detención? No. A ver, Miguel Ángel. El centro de rehabilitación tiene más de... Yo estaba... La cifra no le había escuchado, decía 132 cámaras. No, tiene más de 500 cámaras. O sea, técnicamente, de acuerdo nos explicaban, no hay un punto ciego. Todo está vigilado. Más de 500 cámaras. Y con toda la tecnología moderna y toda la tecnología al alcance en este momento. Las 50 cámaras no son para vigilar el centro, no. No tiene sentido. Tiene que ser afuera. Eso es exactamente para la ciudad de La Tacunga, para el cantón Saquicilí. Eso es lo fundamental en este momento. Ese es un tema. Otro tema es de que hemos hecho ya todas las oficios y hemos pasado a la presidencia y al Ministerio del Interior para que se nos dote de más elementos policial. ¿Para qué? Tenemos 2 UPCs que están terminadas y que no se han inaugurado por falta de talento humano, por falta de policías. Entonces, para que nos dote de patrulleros, se nos dote de más comunicación, se nos dote de los elementos de policías que vengan acá para inaugurar estas UPCs, y también para que a este sistema que en otras ciudades ha tenido un gran éxito, los botones que no se llaman de pánico, lo dice inclusive a veces el Ministerio del Interior, y no es de pánico, sino alarmas verdaderas que usted a través de su teléfono, como Miguel Ángel, usted a su PC más cercana con el número 5 aplasta si ve algo anormal y la policía debe acudir. Entonces, ese es otro. Las cámaras, las UPCs, estos botones que nosotros creemos fundamentales para que no solo los negocios, sino las familias puedan tener. Entonces, y el EQ, lo que usted decía acá, claro, se está haciendo en términos técnicos, yo le hablo, decían, un espejo acá. La propuesta es hacer aquí, yo no sé cuántas pantallas ni cuántas cámaras van a estar, sino para que se proceda aquí a tener un espejo. Se ha propuesto de que se haga un EQ pequeño o más pequeño acá. Yo no puedo asegurarles de eso a la ciudadanía, sino lo concreto, lo que sí en este momento podemos hacerlo, ¿verdad? Porque el error no está en que muchas veces decimos que el EQ esté en Ambato. ¿Cuáles nosotros hemos detectado? Hemos dicho, y hasta ahora creo que ya se corrigió un poco, pero falta, es el personal que está en el EQ de Ambato. La mayoría o gran parte de ellos no son latacungueños. Desconocen. Exactamente, entonces con toda razón, usted le dice, llama al EQ, sabe que estoy en la calle Sánchez de Orellana y Guayaquil, veo que está procediendo un asalto, por favor, y calle Sánchez de Orellana y Guayaquil, no hay la cámara ahí. ¿Dónde es? Optimizar el tiempo de respuesta. Exactamente, pero si usted le dice calle Sánchez de Orellana y Guayaquil, y el que está ya en el EQ dice, es en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, es en la Plazuela de Santo Domingo, precisamente ahí. Entonces, y más que todo que no sea la triangulación de que usted llama, ellos llaman acá. Porque el tiempo de respuesta para atender una emergencia siempre ha sido demorado, y ha sido una principal queja de lo que ha acontecido últimamente cuando el ciudadano ha tenido la oportunidad de acudir a este servicio. Sí, y en eso tiene toda la razón. Siempre nuestra política no es ocultar ni maquillar las cosas, en eso tienen la razón. Esa triangulación ha hecho que el tiempo de respuesta sea mucho mayor.
Pero esas son las respuestas que nosotros estamos dando para que la ciudadanía realmente se sienta tranquila, pueda caminar por las calles de la Tacunga con la seguridad de que el gobierno está haciendo su parte dentro de lo que es la seguridad ciudadana. Pero esto de la seguridad ciudadana es un tema realmente que yo creo que en algún momento, si ustedes se dignan poder invitar acá a la peluquería y poder conversar, porque es un tema, yo digo, que en este gobierno se le ha dado toda la relevancia e importancia que tiene. O sea, la seguridad no es hecho por poner más policía, también es la organización barrial. Precisamente para cuando íbamos a la peluquería y decía, ¿sabe qué? Llegaron unos vecinos y no son, no sé, mucho de fiar. Nos enterábamos en la peluquería de muchas cosas que pasaban cotidianamente en la casa, en la calle, en la ciudad, en el barrio, ¿verdad? ¿Y qué era la seguridad ciudadana, lo que está haciendo el gobierno ahora? Lo que hacíamos antes, precisamente eso, de conversar, de tener de ser solidarios. Exactamente, solidarios entre vecinos, ¿verdad? Usted, me imagino, Miguel Ángel es más joven que mí, pero creo que a lo mejor, cuando se iba alguien del barrio, yo vivía acá en la calle. Se recomendaba la casa. Exactamente, y ni siquiera se golpea, sino vecina, Dara viendo la casa, que ya regreso. O sea, sí, ¿no es cierto? A viva voz. Entonces, volver a eso que tanta falta nos hace, dejar ese individualismo de creer que porque yo tengo mi casa con cerca eléctrica, con paredes de 5 metros de alto y puesto vidrio, estoy seguro. No, o sea, no es hecho. La seguridad es realmente esto, esa palabra tan sencilla, pero que ahora por yo digo, esta vorágine de la sociedad, de que todo el mundo cree que solucionado su problema, está solucionada su vida, y en seguridad no es eso. Volver a algo tan elemental como es la solidaridad. La seguridad, en todo caso, resumiríamos como el hecho de poder convivir en sana paz y libertad. Parte del buen vivir es eso. Yo lo que decía, el buen vivir es que podamos salir a cualquier hora de la noche a la Tacunga, como lo hacíamos antes. Antes nosotros, cuando no había tantas verjas en los parques, que a mí me parece una aberración eso, las puertas que a las 7 de la noche nos cierran los parques. O sea, tenemos que aprender a amar a nuestra ciudad y no destruirla, la ciudad. Antes, yo recuerdo, medio toco la guitarra y canto. ¿Cuál era nuestra sala de prácticas de canto y todo? El Parque San Francisco. Ahí decíamos y invitábamos a los amigos, disculparán la salita, hoy no he podado las flores y todo eso. Se bromeaba, pero nos reuníamos a ir a cantar, también a aplacar el frío de vez en cuando con un traguito, lo que sea. Pero esa era, y no había la psicosis que dicen y quieren meter en la cabeza de los ciudadanos, no. Compartíamos una noche, a veces hasta el otro día, pero realmente era una cuestión súper amable, súper amigable. Queremos agradecerle infinitamente al señor Fernando Suárez, gobernador de la provincia de Cotopaxi, por conversar de estos temas y en un espacio tan halagador como es precisamente la peluquería de Cotopaxi TV. Gracias una vez más. A usted, Miguel Ángel, y a ustedes, ciudadanos y ciudadanas, realmente muy grato acudir acá a la peluquería, y espero que, igual que mi padre, no cada 15 días, pero cuando ustedes lo gusten, muy gustoso de poder charlar y conversar de algunas ideas que realmente son comunes y son preocupación para todos ustedes. El señor gobernador se preguntaba para qué utilizamos nosotros esa tijera, pues ya lo hemos dicho insistentemente, quizás es para el pedicure o el manicure, o quizás para volar las patillas que están demasiado largas. Una vez más, el agradecimiento a cada uno de ustedes por brindarnos esa atención a nuestro espacio. Muchísimas gracias y buenas noches.
somos parte de usted. En Cotopaxi TV siempre hay algo para compartir. Siempre hay algo para dar. Vamos a estar siempre en su corazón, porque la pasión no se puede apagar. Transmitimos las 24 horas. Cotopaxi TV, una buena señal.